Comencemos. ¿Qué será significado para ti ser médico? Uno le va dando como distintas visiones. Por un lado es como una profesión más y es como a lo que me dedico nomás. Y es una parte de lo que soy, pero no es necesariamente toda mi esencia. Por otra parte también está que ser médico implica también una visión desde el otro, de los otros sobre ti. ¿Qué consejo te hubiese gustado recibir cuando fuiste estudiante de medicina y qué aprendiste después con la experiencia clínica? ¿Qué consejo me hubiera gustado recibir? En el fondo es algo que yo creo que hoy en día en especial cada vez se repite más, que es que tengan una vida o actividades fuera de la medicina. ¿Qué rol tiene la semiología para tu desempeño profesional actual? Yo creo que un poco la semiología está muy a la base de toda la medicina, al menos hasta ahora. Quién sabe, tal vez en unas décadas más tengamos una inteligencia artificial que nos reemplace un poco la semiología, pero basada también en semiología. Em, en mi caso particular, pucha, yo estoy haciendo una beca de anestesia, entonces no, nuestra semiología es un poco distinta. Uno, porque no tenemos mucho alcance de ir a hacer un examen físico muy completo del paciente en el intraoperatorio, porque ese espacio lo tenemos que compartir también con lo que es el campo quirúrgico del cirujano. Pero vamos ganando también en otras cosas y al menos en mi área, que es la anestesia, siempre uno está haciendo un diagnóstico paso a paso del estado fisiológico del paciente, de lo que le está pasando. em, y para eso necesitamos sí o sí saber de semiología, de cosas básicas, de inspeccionar al paciente, ver si está cianótico, ver si está bien perfundido, ver cuál es su patrón respiratorio, etcétera. Ya. ¿Qué te hubiese gustado aprender en la escuela de medicina pero que nunca te lo enseñaron? Em, es difícil saberlo porque hay siempre muchas cosas que a uno le enseñan o que a uno le quieren enseñar y a uno al menos no sé, no le quedan pegados, no se le transmiten. Uno no le ve mucho sentido en ese momento y después sí es como, oh, me hubiera gustado haber prestado más atención en esta parte eh, y haberlo retenido más. Eh, entonces puede que diga cosas que me hubiera gustado que me enseñaran y que tal vez en algún momento alguien me lo enseñó o me lo quiso enseñar y yo simplemente no lo retuve o en ese momento no estaba en el momento de darle la importancia que tenía. Em, Así que en ese mismo sentido, creo que me hubiera gustado que me hubieran enseñado el valor de lo que tienen las cosas en el momento que te lo están enseñando y haber podido aprender a ver las cosas desde esa otra perspectiva. ¿Qué rol tiene la semiología para tu desempeño profesional actual? Yo creo que un poco la semiología está muy a la base de toda la medicina, al menos hasta ahora. Quién sabe, tal vez en unas décadas más tengamos una inteligencia artificial que nos reemplace un poco la semiología, pero basada también en semiología. Em, en mi caso particular, pucha, yo estoy haciendo una beca de anestesia, entonces no, nuestra semiología es un poco distinta. Uno, porque no tenemos mucho alcance de ir a hacer un examen físico muy completo del paciente en el intraoperatorio, porque ese espacio lo tenemos que compartir también con lo que es el campo quirúrgico del cirujano. Pero vamos ganando también en otras cosas y al menos en mi área, que es la anestesia, siempre uno está haciendo un diagnóstico paso a paso del estado fisiológico del paciente, de lo que le está pasando. em, y para eso necesitamos sí o sí saber de semiología, de cosas básicas, de inspeccionar al paciente, ver si está cianótico, ver si está bien perfundido, ver cuál es su patrón respiratorio, etcétera. ¿Qué te hubiese gustado aprender en la escuela de medicina pero que nunca te lo enseñaron? Em, es difícil saberlo porque hay siempre muchas cosas que a uno le enseñan o que a uno le quieren enseñar y a uno al menos no sé, no le quedan pegados, no se le transmiten. Uno no le ve mucho sentido en ese momento y después sí es como, oh, me hubiera gustado haber prestado más atención en esta parte eh, y haberlo retenido más. Eh, entonces puede que diga cosas que me hubiera gustado que me enseñaran y que tal vez en algún momento alguien me lo enseñó o me lo quiso enseñar y yo simplemente no lo retuve o en ese momento no estaba en el momento de
darle la importancia que tenía. Em, Así que en ese mismo sentido, creo que me hubiera gustado que me hubieran enseñado el valor de lo que tienen las cosas en el momento que te lo están enseñando y haber podido Ah, aprender a ver las cosas desde esa otra perspectiva. ya. ¿Qué consideras que es lo más importante para convertirse en un buen médico? Lo más importante para convertirse en un buen médico es no perder de vista el que no es como el rumbo, no perder de vista el sentido que uno le da a esto, que esto no lo estamos haciendo solamente por terminar la carrera, que esto no lo estamos haciendo solamente porque a los médicos después tienen un futuro económico asegurado, porque si alguien lo hace por eso, probablemente está medio equivocado de carrera y hay muchas otras formas de tener un futuro asegurado y la medicina no es una. Para poder llegar a un buen médico, entonces hay que no perder de vista qué es lo importante y cuál es el sentido de todo. ¿Qué significa ser profesional, como en el contexto de Ya. un médico? Uno podría partir así como de tratar de hacer una definición bonita, es decir, que el profesionalismo es la característica de la persona profesional, etcétera, y armar desde ahí una definición, pero lo importante es entender que em, no solo es importante lo que haces, sino cómo lo haces y la forma en que se hace y el contexto en el que se da todo esto. Entonces, uno tiene que practicar la medicina para los pacientes y eso significa también respetar al paciente y respetarlo en todo su sentido, no solamente no faltarle el respeto en el día a día y hablarle de forma adecuada, em, pero también respetar las expectativas que el paciente tiene de ti, respetar al paciente como individuo, como persona, em, entender, conocer primero y aplicar en el día a día los principios como de la bioética de la medicina, que tienen que ver con la autonomía del paciente, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que son como nuestros principales conceptos o pilares de la bioética. Em, entonces, el profesionalismo tiene que ver con la forma en cómo se da la práctica en el día a día aplicando todos estos conceptos. ¿Qué es para ti el razonamiento médico clínico? Es una forma de pensar las cosas que uno va desarrollando con el tiempo, sin duda como todo lo que uno aprende, que alguien te lo enseñe, que alguien te muestre un modelo de cómo se hace, ayuda a acelerar este proceso, pero que al fin y al cabo cada uno va a tener que desarrollar su propia forma, su propio modelo de razonamiento clínico, porque todos pensamos de alguna forma distinta. Si pudiera viajar al pasado y hablar contigo mismo, ¿te aconsejarías seguir en la carrera? ¿Y qué otro consejo te darías también, como con, cuando estabas estudiando medicina? O sea, si vuelvo al pasado mientras todavía estoy estudiando medicina, sí le diría que siguiera en esta carrera. Si vuelvo un poco más atrás, cuando todavía no había tomado la decisión de estudiar medicina, probablemente igual le diría que estudiara medicina. Em, pero eso tiene que ver un poco con cada uno y una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cuáles crees que son las características que distinguen a un buen médico? Así como a grosso modo, yo creo que lo podría resumir bien en ser una buena persona que además es médico. Ya, buenísimo. ¿Qué haces para generar un diagnóstico? ¿Qué hago Y para generar un también, diagnóstico? ay, perdón. Y Dale. también, ¿qué información tomas en cuenta al momento de hacer los diagnósticos? Ya. Yo creo que la base de todo diagnóstico está en la historia y el examen físico. O sea, eso es como la base como el procesamiento diagnóstico. Eh, y en la historia, ya no voy a ver como los componentes de la historia. Algunos prefieren tener los antecedentes o la anamnesis remota antes y después la anamnesis próxima. Otros prefieren al revés, eso ya depende de cada uno. Eh, y el examen físico es fundamental para poder un poco buscar más información, buscar más cosas que a lo mejor a alguien se le pueden haber pasado o confirmar lo que uno está pensando. Si
estuvieras haciendo una consulta y tuvieras un tiempo muy limitado para atender a un paciente, ¿qué parte de la consulta nunca dejarías de hacer? La más fundamental. Pensando en una consulta así como setting ambulatorio, sería la historia, la anamnesis. Lejos, o sea, es lejos lo que yo creo lo más importante, porque no solamente te da una idea de qué es lo que le está pasando al paciente y probablemente donde vamos a sacar la mayor parte del diagnóstico. Además, es de donde uno saca cuál es la agenda del paciente, por qué vino el paciente ahí. No saco nada, por ejemplo, examinando al paciente si no sé bien qué es lo que le molesta de esto al paciente y qué es lo que el paciente quiere de mí. Eh, Podría, no sé, a lo mejor un dermatólogo tal vez va a necesitar más examen físico porque tiene que ver más las lesiones, pero aún a él le sirve mucho más la anamnesis y ver qué le pasó al paciente, qué es lo que le molesta, si es que le duele, le pica, le apareció cuándo, cómo, en relación a qué. ¿Ya? Entonces yo creo que la base de todo esto es la historia. ¿Alguna vez has dudado de el diagnóstico o el tratamiento que le hayas entregado a un paciente y por qué? El diagnóstico uno va a dudar todos los días, en especial cuando los tratamientos no están funcionando tan bien como a alguien le gustaría. Em, en anestesia nos pasa mucho, pero en general en cosas que porque sean en el corto plazo. Tal vez más importante es cuando uno duda del tratamiento que le está dando al paciente, porque los tratamientos tenemos que pensar que son tratamientos porque lo estamos dando en un determinado contexto, pero un tratamiento para un diagnóstico incorrecto a veces es deleterio. Yo tuve un caso durante el internado en que tuvimos muchas dudas con respecto a un tratamiento. Teníamos un diagnóstico más o menos seguro, digamos. Era una paciente que, como historia corta, estaba con una isquemia mesentérica por una causa trombótica, o sea, tenía coágulos que estaban disminuyendo el flujo de sangre hacia sus intestinos. Era una paciente en cuidados paliativos, en manejo de fin de vida, y el problema es que la paciente, a causa de esto, estaba con mucho dolor, estaba muy deliriosa, y lo estaba pasando muy mal. Ya habíamos agotado las opciones analgésicas, la paciente era difícil someterla a algún procedimiento por su basal. Eh, Meterla a pabellón en esas condiciones era básicamente meterla a que muriera en la inducción. Em, y lo único que, o sea, como las alternativas que nos quedaban, que podíamos ofrecerles tanto a la paciente como a la familia, era anticoagular a la paciente para disminuirle la carga trombótica y con eso ayudarla desde el punto de vista sintomático. Entendiendo que anticoagular a esta paciente significaba anticoagular a una paciente que había tenido una hemorragia digestiva hace 6 meses, que ha tenido un ACV hemorrágico también hace poco tiempo, y donde el riesgo de anticoagularla era muy alto. Em, y yo creo que cuando tengan estos momentos en que duden del diagnóstico o del tratamiento, háblenlo con más personas, denle vuelta. Háblenlo también con el paciente que se va a someter a esto, háblenlo con la familia, hay que ser honesto, hay veces que uno no tiene la respuesta 100%. ¿Has cometido algún error médico y recuerdas cómo y cuándo, onda, cómo fue, si pudieras relatar la experiencia? Y si es que pudiste compartir este error y aprender de él en conjunto, sea con tus colegas, estudiantes, encargados. Afortunadamente no he cometido así como ningún error grave. Em, sí, me ha pasado, por ejemplo, en, en, en pabellón, nosotros generalmente hacemos como un manejo muy fino de todo. Entonces, de repente tenemos como errores no tan grandes, pero que igual uno los comunica. ¿Consideras que es aceptado el errar en medicina, onda, cometer algún error médico? Y yo creo que cada vez más, y en la medida en que uno también lo entienda y lo acepte y lo aplique en el día a día, también va a ir mejorando eso. El error es humano y probablemente los médicos erramos tanto como otras personas. El problema es que muchas veces nuestros errores pueden tener repercusiones más tangibles. Eh, Ahora, muchas veces el error no es solo culpa de uno y hay a veces también errores que son sistémicos, donde hay un sistema que
lleva al error. em, que uno cometa un error no hace que uno sea un mal médico. Lo que yo creo que uno podría ser un poco ser un mal médico es no aprender de él, y para eso uno tiene que primero reconocer que cometió un error. Em, Ahora va a depender también del setting en el que en el que uno esté. O sea, probablemente yo por suerte estoy en un setting en donde todos entendemos que nos podemos errar. Tenemos reuniones todas las semanas. Y si es que alguien tiene algún error, se habla de eso en estas reuniones clínicas. Em, En anestesia, por ejemplo, algunos de los errores médicos más frecuentes que hay son los errores de droga. ¿Crees que le deberías comunicar al paciente o su familia las incertidumbres diagnósticas y terapéuticas? ¿Sí o no? ¿Y Yo por creo, qué? mira, yo no tengo duda en esto, yo creo que siempre es mejor comunicarlas. Ujú. Eh, Tenemos que recordar, como lo mismo decía antes, que estamos tomando acciones que tienen una repercusión en el paciente y él tiene derecho a saber que de repente no estamos seguros de la opción que estamos tomando y nosotros también tenemos que saber que no siempre vamos a saberlo todo. Bueno, yo vengo de la Universidad de San Sebastián. Ya, Y voy a entrevistarlo para el ramo de razonamiento clínico. ya, Primero, a grandes rasgos, sobre qué significa ser médico para usted y luego ya enfocado a qué es el razonamiento clínico para usted. ya. Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Qué ha significado para usted ser médico? Ser médico significa para mí poder poner en obra todos los conocimientos que aprendí en la carrera para ayudar a la gente que más lo necesita, que tanta gente le está enferma. Ok. Ahora, ¿qué consejo le hubiese gustado recibir cuando fue estudiante de medicina y qué aprendió después con la experiencia clínica? Que podría haber compartido más los estudios con la vida social, haber salido un poquito más y no estudiar tanto. Ya. O sea, poder organizarse mejor. Puede ser, ¿sí? Muy bien. ¿Qué rol tiene la semiología para su desempeño profesional actual? Es fundamental la semiología. Después de la entrevista, lo primero que nos permite acercarnos a los problemas del paciente y poder ir elaborando un diagnóstico. Ya. ¿Y qué le hubiese gustado aprender en la escuela de medicina que nunca se le enseñaron? A manejar el dolor y la angustia de los pacientes. Falta un poquito de eso. Uno se queda en la enfermedad, se quedan los síntomas, los signos, pero no le enseñan mucho sobre cómo manejar las emociones de los pacientes. Ok. ¿Cuáles cree que son las características que distinguen a un buen médico? Principalmente que sea una buena persona. Si uno es buena persona, va a ser un buen médico por añadidura. Ok. ¿Qué significa para usted ser profesional? Ser profesional significa ser responsable en las acciones que yo hago, hacer lo que corresponde hacer, pensando siempre en el bienestar del paciente que me viene a ver. ¿Qué es para usted el razonamiento clínico médico? El centro clínico médico es todos aquellos elementos que lo pueden llevar a uno al final a un diagnóstico y un tratamiento. Tenemos la entrevista médica, el examen médico, los exámenes de laboratorio, y todo eso nos permite después llegar a un diagnóstico, un tratamiento y una terapia. Ok. ¿Y usted considera importante dentro de este razonamiento clínico médico la comunicación médico-paciente? Es fundamental, es lo más importante de la relación porque es una relación de confianza. Tanto el médico tiene confianza en su paciente como el paciente en el médico. Si no hay confianza, no se puede desarrollar la relación médico-clínica o médico-paciente. Y ahora, si pudiese viajar al pasado y hablar consigo mismo, ¿le aconsejaría seguir la carrera? ¿Qué otro consejo le daría? Sí, ¿no? Que siga la carrera y trate de disfrutarla lo más que se pueda. Muy bien. ¿Qué considera lo más importante para convertirse en un buen médico? Lo más importante, Sí. en cuanto a la relación con el paciente, Sí, o en general, en todo, un buen médico, un buen profesional. como dijimos recién, yo creo que ser una buena persona y estarse capacitando todo el tiempo, porque la medicina es una arte que es cambiante, una ciencia cambiante, no es una ciencia exacta, entonces uno tiene que estar preparado para muchas cosas y para eso hay que estarse preparando continuamente.
O sea, usted actualmente sigue estudiando, buscando información. Sí, uno siempre sigue estudiando, siempre sigue buscando información, yendo a cursos, a congresos, a distintas entidades académicas. ¿Qué hace para generar un diagnóstico? Una buena historia, una buena anamnesis de la historia, un buen examen físico y, si es necesario, exámenes de apoyo, de laboratorio o de imágenes. ¿Usted considera los exámenes de apoyo fundamental o solamente un apoyo para su diagnóstico? Un apoyo para el diagnóstico, aunque en algunos casos puede resultar ser algo fundamental. Ok. ¿Qué información toma en cuenta para hacer los diagnósticos? Aquella que sale de la entrevista, Ya. de la anamnesis, del examen físico y de los exámenes en general. Ok. Todo aquello lleva un diagnóstico. Si tuviese un tiempo muy limitado para atender a un paciente, ¿qué parte de la consulta nunca dejaría de hacer? El saludo y la bienvenida, creo que es lo más importante, y después de eso, una historia, la anamnesis. ¿Cuál cree que es el momento más importante de una consulta médica y por qué? El saludo, porque permite conocerse con el paciente y lograr entablar desde ahí mismo la empatía médico-paciente y la relación médico-paciente. ¿Alguna vez ha dudado del diagnóstico o tratamiento entregado y por qué? Y bueno, varias veces, uno como en la medicina no es ciencia exacta, los diagnósticos no son por descarte. Muchas veces uno a veces queda con la duda de si el diagnóstico era o era otro. Pero para eso uno puede volver a hacer al paciente si tiene alguna duda. Muy bien. ¿Alguna vez ha compartido algún error médico con sus colegas, estudiantes o amigos? Sí, algunas apreciaciones médicas o errores en la relación médico-paciente se pueden compartir con los colegas para mejorar en la atención. Perfecto. ¿Es aceptable errar en medicina y compartir la experiencia del error? Bueno, el ser humano no es perfecto, así que los errores están no solo en medicina, sino en todas las partes donde el hombre funciona. De hecho, se caen aviones por errores humanos, entonces no es extraño que los médicos nos equivoquemos. Lo importante es tratar de minimizar los errores y hacer siempre lo mejor que podamos para que no sean errores, sino que sean distintos caminos que pueden llevar una enfermedad o una patología. Ok. ¿Ha cometido algún error médico? ¿Cómo y cuándo? Bueno, me acuerdo así de errores, bueno, probablemente no me acuerde mucho porque uno no sabe al final si son errores o no, porque el paciente se va y no sabe si uno le acertó el 100% del diagnóstico. Pero sí me acuerdo una vez con una paciente que estaba atendiendo y que me planteaba que tenía problemas en la casa y me decía, yo le dije así como por la conversa con los pacientes, que se separara del marido porque como me tenía problemas. Y a los 3 meses llegó la señora y me dijo, ¿sabe doctor que hice caso? Yo no me acordaba lo que era, le dije, ¿me hizo caso en qué? No, que me separé. Entonces ahí yo comprendí que en realidad uno no debe intervenir en la vida personal de las personas, sino que enfocarse en nuestro rol como médicos. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque a veces lo que uno dice para el paciente es muy importante y puede llevar a hacer algunas conductas. O sea, como esa que se separó la señora y dejó al marido. ¿Usted puede decir que el médico obtiene algún tipo de poder frente a algún tipo de paciente? Sí, generalmente, bueno, ahora, antes más que ahora, porque ahora ya la cosa es más globalizada, el paciente tiene más conocimiento. La relación antes era más paternalista. Pero antes la relación, como dice usted, más paternalista, donde el médico casi era un dios y decía la verdad y el paciente aceptaba. Ahora eso ha cambiado por suerte con el tiempo y ahora está en una situación mucho más transversal, donde el médico y el paciente conversan, entre los dos buscan un diagnóstico, buscan un tratamiento y el paciente al final que elige qué es lo que va a hacer. Muy bien. ¿Cree usted que se debe comunicar al paciente las incertidumbres diagnósticas y terapéuticas? Sí, bueno, nunca un diagnóstico, como conversamos recién, nunca un diagnóstico 100% seguro y las opciones terapéuticas son muchas. Entonces uno tiene que conversar con el paciente y plantearle varias opciones porque ellas tienen distintas reacciones adversas, tienen distintos tiempos, tienen distintos costos. Entonces no es lo mismo una cosa que otra y el paciente tiene que tener claro qué es lo que él quiere elegir. Ok. Muchas gracias, doctor Correo.
por su tiempo y espero verlo próximamente. Hasta luego, señorita Sofía, que le vaya muy bien en su carrera, sáquese puras buenas notas, Gracias. nos estaremos viendo.